Listo, entonces el día de hoy vamos a ver la parte de lo que son ya sistemas no ideales. Como ustedes vieron tal vez en la parte de la ley de rol modificada, ahí, o bueno, o como tal, en la ley de rol modificada se considera lo que es no idealidad, perdón, en lo que es la fase líquida, ¿verdad? Y ahí es donde comienza a entrar el tema del coeficiente de actividad. Pero, ¿qué pasa cuando también la fase vapor no se comporta como una fase ideal? Eso es lo que vamos a ver. Sea, en ese caso, ahí tenemos como esta nueva ecuación que si se dan cuenta es bastante parecida a la ley de Raoult, la original, ¿verdad? Sino que la única diferencia es que ahora está este phi y bueno, este gamma, que son coeficientes como de corrección por esa no idealidad. En este parte que está aquí, este phi, esto representa el coeficiente de fugacidad. eh, Denme un ratito para conectar. Un ratito. Listo. Ahora sí. Eso que está aquí se conoce como el coeficiente de fugacidad. Fugacidad. Y acá, bueno, coeficiente de fugacidad. Y este es el coeficiente de actividad, ¿verdad? Los dos, por así decirlo, representan lo mismo, es decir, representan esa corrección de la solución para poder incluir ese comportamiento no ideal. ¿Ok? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros ya podemos tener cualquier tipo de mezcla, indistintamente los componentes, la presión y todo eso, y nosotros podemos ver cómo se comporta esa mezcla. ¿Ya? O sea, o cuál es bueno, vale la redundancia, el comportamiento de esa mezcla, especialmente en los casos de no idealidad. ¿Ok? Ahora, en la mayoría de los ejercicios a ustedes les han dado, bueno, cuando se vio la ley de Raoult modificada, les daban lo que era el coeficiente de actividad. ¿Ok? Les daban este coeficiente. Hay otros ejercicios en los que también les pueden dar ese coeficiente de fugacidad, pero estos dos valores se los puede determinar de manera, se los puede calcular, ¿ok? Y ahí es donde entran en juego lo que son los modelos termodinámicos. Cuando ustedes usan, digamos, algún tipo de simulador Aspen, Pro 2, ¿ok? Cualquier simulador, eh, una de las primeras cosas que se tiene que tener en cuenta es qué modelo termodinámico yo voy a utilizar. Y eso va a depender mucho. Primero, de la mezcla que tengo, ¿ok? Por eso, bueno, tal vez más adelante vamos a ver lo que es el tema del árbol de decisiones para modelos termodinámicos, para poder saber cuál es el mejor modelo para describir el comportamiento de mi mezcla o de mis componentes. ¿Ok? Pero, y bueno, tenemos varios modelos, pero tal vez en este curso los que se enseñan son los que están aquí, que para determinar phi, que es el coeficiente de fugacidad, se utilizan ecuaciones de estado. Y esas ecuaciones de estado son las propuestas por el método SRK, o también, o sea, como para abrir la abreviación, es suave Rechlin-Kwon. Ajá. Y también está la de Penn Robinson. Estas son, por así decirlo, como las más básicas, porque cuando ustedes entran a simuladores como Aspen, PROS, ustedes van a encontrar que hay SRK modificado, SRK tal cosa, Penn Robinson con SRK, o sea, van a encontrar como unas mezclas, ¿ok? Entonces, estas que están aquí son como los modelos termodinámicos base, ¿ok? Para lo que es el coeficiente de actividad, o sea, gamma, tenemos modelos como el UNIFAC, el UNIQUAC, el NRTL. ¿Por qué? Porque todos esos modelos como tal,
ayudan a describir esa no idealidad, pero en la fase líquida, que justamente es en esa parte donde se considera el coeficiente de actividad. En cambio, en el método de SRK, como trabaja con ecuaciones de estado, ayuda a considerar o a determinar, perdón, esa corrección de la no idealidad para la fase vapor. ¿Ok? Bueno, por el momento, creo yo que están hasta esta parte que está aquí, que es lo que son las ecuaciones de estado. Uy, perdón. Yo creo que esta parte de los coeficientes de actividad todavía no se han visto. Y como les había mencionado en este que está aquí, se tiene en cuenta lo que es el método SRK y el método Penrose. En este curso se enfoca más en enseñar el método SRK. El Penn Robinson también en el libro, me parece que es en el Matsuka, indica cómo hacer el método, pero debido a que son métodos un poco largos, ¿ok? El curso se enfoca más en lo que es el SRK. Entonces, como les había mencionado, aquí tenemos lo que es ecuaciones de estado, SRK o Penn Robinson, y todos ellos trabajan con lo que son parámetros de interacción, ¿ok? Es decir, esos coeficientes uy, que se denominan K, K1, 2, es esa, la interacción entre componente uno y 2, ¿ok? Obviamente, ese parámetro de interacción va a ser con respecto a la fase vapor, porque desde ahí parte esa corrección de la no idealidad, ¿ok? Estos parámetros bueno, son empíricos, sí hay formas para calcularlos, o sea, sí hay expresiones matemáticas para calcularlos, que es en base a, a las condiciones críticas, digamos, el volumen crítico, la temperatura crítica, etcétera. Pero por lo general estos parámetros se los determina de manera empírica haciendo mediante experimentos, ¿ok? Y por lo general este tipo de parámetros no depende de la temperatura, es decir, que si yo ya tengo una mezcla, digamos, agua, etano, ¿ok? Eso que está ahí ya va a tener como un parámetro de interacción definido que me va a servir para yo poder trabajar con cualquier temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque especialmente con estos modelos termodinámicos es que yo puedo obtener, bueno, además del comportamiento, ese comportamiento lo puedo observar ya sea en diagramas PXY como diagramas TXY. Que tal vez ese es el objetivo, que ustedes mismos puedan graficar, vale la redundancia, ese tipo de diagramas sin tener que utilizar algún tipo de simulador y obviamente considerando las no idealidades de los sistemas. Entonces, aquí, como les había mencionado, este es lo que es el árbol de decisiones, árbol, árbol de decisiones, para lo que son los modelos termodinámicos. Termodinámicos. ¿Ok? Podemos observar que el método SRK, digamos, esto que está aquí, RKS, es el SRK, solo que está en inglés, que es Reich Lincoln Swab. Entonces, voy a hacer este que está acá. Acá está también el SRK. Acá también. Ya, pero aquí, bueno, si se dan cuenta, como dice with tal cosa, es porque ya son métodos basados en el SRK, pero son modificados. Modificados. Que entonces, como se puede dar cuenta, digamos, esta es la primera parte, ¿verdad? Desde aquí se comienza el árbol y si se llega por acá, entonces se va a la siguiente hoja. Entonces, digamos, el SLK, como podemos observar en estos diagramas, em,
Funciona cuando tenemos componentes no polares. Vamos a ver acá. Componentes no polares y se quiere dar un comportamiento o se quiere que el simulador muestre un comportamiento real de esos componentes. Ahí una opción sería utilizar el método SRK o Tan Robinson, que como ya vimos, están basados en ecuaciones de estado. Otra forma eh, en la que se utiliza el método SRK es cuando tenemos componentes polares, no electrolitos y a presiones mayores a 10 bar. Acordémonos que ese limitante, eso de presión eh, mayores a 10 bar, ya quiere decir que la fase de vapor, aquí, eso quiere decir que la fase de vapor ya no es ideal, ya no es ideal. ¿Por qué? Porque la ecuación de los gases ideales, es decir, PV igual nRT, que o sea, ya no sería aplicable. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene esa limitación de que describe o describe ese comportamiento ideal hasta llegar a los 10 bar. ¿Ok? Entonces, justamente en ese caso, cuando se tiene presiones mayores a 10 bares y se tienen los parámetros de interacción, se utilizan este tipo de métodos. ¿Ok? Entonces, bueno, tal vez este método en sí no es tan, bueno, sí es complicado, sí es largo, sí es complejo, pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta de que necesitamos esos parámetros de interacción. No podemos comenzar a resolver tal vez este método si no tenemos el parámetro de interacción. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tal vez resumí un poco cómo es el método de SRK, cuáles son los pasos. Em, entonces, a la final, bueno, vamos a hacer algo. Esto que está aquí lo voy a explicar con un Excel, que creo que esto ya no se hace. Ok, pero ustedes lo tienen, me parece, la MI subió en aula virtual, unos anexos, ahí está esa plantilla de SRK para que la vean. Entonces, en sí el método de SRK para nosotros poder resolverlo, porque digamos, a ver, el método de SRK yo parto de, aquí está, yo parto de una composición de líquido para un componente y con eso, o sea, utilizando el método como tal, yo voy a determinar cuánto es mi Y y la presión del sistema. ¿Ok? Porque ya con esta información yo puedo graficar ese diagrama pequeño. Diagrama, ¿ya? El problema es que como son dos valores que yo voy a obtener como tal, es un método iterativo. ¿Ok? Lo primero que yo hago es seguir todos estos cálculos, pero primero para determinar Y, primero para determinar y una vez que ya haya tal vez llegado a un punto en donde el error es mínimo, de ahí yo entro a otro lazo iterativo para corregir la presión. Por eso tal vez esa es la complejidad de este método. Digamos, como pueden ver aquí tenemos un, un sistema metano en hexano. El metano es la sustancia 1, el hexano es la sustancia 2, y aquí vamos a trabajar o vamos a obtener los datos o los resultados, perdón, para cuando la mezcla tiene 0,2 o perdón, un 20% de metano en la fase líquida. ¿Ok? Digamos, aquí tenemos el diagrama. Sería, si este es el componente 1, para cuando x1 es 0,2. Aquí.
Entonces, obviamente necesitamos determinar para ese caso cuánto sería la presión, para ver dónde es el eje Y y cuál sería la composición de Y para poder construir o tener tanto lo que es la línea de rocío como la línea de burbuja y poder tener el, el diagrama PXY como tal. ¿Ok? Ahora, tal vez algo que sería bueno aclarar, este método de SRK se utiliza para lo que son puntos intermedios. ¿Ok? Es decir, ¿a qué me refiero con puntos intermedios? Como ustedes tal vez recordarán en un diagrama PXY o TXY, vamos a poner aquí componente 1 y acá la presión. Ok. En los extremos, es decir, cuando x1 es 0 y cuando x1 es 1, las presiones, es decir, digamos aquí esta presión, el diagrama es algo así, no, al revés, así. ¿Ya? Esos puntos extremos corresponden, aquí sería la presión de saturación, ay, presión de saturación del componente 2 y acá sería la presión de saturación del componente 1. Entonces, como tal, el método SRK eh, va a tener ese mismo comportamiento en los extremos, ¿ok? Es decir, que en los extremos igual se va a mantener eso de que aquí voy a tener la presión de saturación del componente 2 y cuando x1 es 1 voy a tener la presión de saturación del componente 1. ¿Ok? Entonces, en ese caso, em, este método yo no lo voy a aplicar para los puntos extremos, sino para puntos intermedios. Es decir, digamos acá 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ¿ok? Y como mínimo necesito tal vez unos 5 puntos para yo poder construir mi gráfico, ¿ok? El problema es tal vez ya obtener esa gráfica porque solo para obtener la información de un punto el proceso es bien largo. Eso es lo que les iba a mostrar. ¿Ok? Entonces, digamos, esto que está aquí, todo lo que vamos a ver es solo para cuando x1 es 0.2. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces, digamos, primero dice que, bueno, ya tenemos aquí este x1 es igual a 0.2, perdón. Y dice primero que tenemos que comenzar con un valor, una suposición inicial para lo que es la presión y para lo que es la composición de la fase vapor. Entonces aquí siempre trabajamos bajo la suposición de que Y1 es igual a X1, o sea que igual también va a ser 0.2, y aquí ponemos una presión indistinta. Este, a ver, ya me quedan 10 minutos de esta reunión, así que voy a cerrarla y les voy a pedir que por favor se vuelvan a conectar, ¿ok? Entonces, bueno, continuando aquí, entonces, primero partimos de esas suposiciones iniciales. Aquí hay que tener en cuenta que necesitamos los parámetros críticos para esos componentes puros. Temperatura crítica, presión crítica, esa que esté en una temperatura reducida, y bueno, esos otros parámetros. De ahí tenemos que calcular los parámetros A, B, C, CI para el líquido, CI para el vapor, siguiendo todas esas ecuaciones. Ok, el primer paso sería aquí determinar A y B para la fase líquida y la fase de vapor. ¿Y cómo se calcula A y B? Mediante estas ecuaciones que están aquí. Aquí, bueno, voy a pasárteles un poco rápido esta explicación. ¿Ok? De ahí tenemos que encontrar las raíces de la función respecto a Z. Es decir, cuando nosotros ya tenemos esos parámetros, utilizamos esos parámetros que están aquí, donde Z es el factor de compresibilidad, porque acordémonos que este método es más basado o está más enfocado a la idealidad de la fase de vapor.
Entonces, utilizamos ese valor que está aquí, como ya tendríamos en ese caso A y B, ¿verdad? Y todo esto es igual a cero, se tienen que encontrar las raíces. Como esta es una ecuación cúbica, van a haber tres raíces, bueno, deberían haber máximo tres raíces, y en ese caso el valor de z, perdón, en ese caso el valor de z, el valor mínimo para la raíz, ese valor es el que se va a utilizar para la mezcla líquida, y el valor máximo es el que se va a utilizar para la mezcla a vapor. ¿Ok? De ahí, bueno, se calcula lo que es el coeficiente de fugacidad, lo que son los valores KI, que, que es lo que está acá, este que está aquí. ¿Ok? Y la sumatoria de todo eso tiene que ser 1. Aquí vemos que como ese valor no es 1, desde ahí comienza el proceso iterativo. ¿Ok? Entonces ahí es cuando se comienza, digamos, a corregir primero lo que es el valor de YI. YI, em, y se ven las diferencias. Si la diferencia es mayor a 0,001, entonces hay que seguir iterando. Entonces ese es el primer lazo de iteración. Hacemos exactamente lo mismo. Eh, Como aquí se pueden ver, los parámetros iniciales no cambian, es decir, las condiciones críticas de cada uno de los componentes, y se hace exactamente lo mismo. Se calculan los valores, esos valores A, B, C, A, B minúscula, C mayúscula. Luego se calculan los valores A, B mayúscula, que estos, si se dan cuenta, dependen de los que se ven acá, los minúsculas. Y nuevamente se utiliza la ecuación de compresibilidad, que es una ecuación cúbica, se hallan los valores de z y así. Ok, entonces aquí, y digamos, ya cuando se calcula el nuevo y, podemos ver que ya el error es menor a 0,01. Entonces ya con eso corregimos el valor de y. Entonces hasta ahorita, digamos, en este punto tenemos como resultado que x1 es 0,2, que y1 es entonces esto que está acá. Y pero la presión, seguimos con nuestro valor inicial que era 4, es el que está acá. Entonces aquí en el segundo lazo iterativo es cuando se corrige esa presión. Entonces a la final vamos a llegar, aquí que se utiliza esta nueva ecuación, perdón, para calcular cuánto es esa nueva presión. Y digamos, en la primera iteración para la presión vemos cómo cambia significativamente, como de 4 pasa a 24. ¿Ok? Entonces así, digamos, aquí tenemos una repetición, dos, tres, cuatro. Ya la cuarta iteración de ese segundo lazo, ya el error es muy pequeño y con eso ya podemos llegar a estas respuestas de que el, entonces x1, x de ch4, que para x de ch4 es 0,2, para una mezcla, aquí está, bueno, aquí está, no lo había visto. Ok, para una mezcla metano y en hexano me parece que era, sí, y N-hexano a esta temperatura, menos 19,35, este es el comportamiento de ese sistema. La composición de vapor es casi de 1 y la presión va a estar por 28. Entonces, todo esto que está aquí se hizo para un solo punto. Como les había mencionado, se necesitan mínimo 5 puntos, contando los extremos. Entonces, aquí se hizo para x04, ¿ok? O sea, como que el siguiente punto se partió bajo la misma suposición inicial. En este caso se utilizó otra presión como valor inicial y también se realizó el mismo proceso. Primero para corregir la composición de vapor y luego para corregir la presión. Digamos, aquí se llegaron hasta 6, 7, hasta 7 iteraciones. ¿Ok? Y acá está añade la respuesta. Vemos que aquí la presión está aumentando, aquí eso que está aquí está disminuyendo porque acá era 0,099. Ah, no, está igual. Ujú. ¿Ya?
Lo mismo, digamos, para el punto 3 acá tenemos cuando x1 es 0,6, la misma suposición inicial, acá se partió tal vez de otra presión, porque estos valores de presiones eran arbitrarios, ustedes pueden seleccionar cualquiera. Y lo mismo, digamos, acá está el lazo para corregir y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos, pueden ver que llevamos 14 aquí iteraciones y todavía no se corrige Y. Perdón, ya aquí a la iteración 16 ya se corrigió tanto Y como la presión. Tal vez lo que se demora más en corregirse es la presión. Y se suele corregir en las primeras dos o tres iteraciones. Ok, esta que está aquí me parece que es la más larga. Llegué hasta la iteración 42. Ajá, y recién ahí pude obtener un valor bajo de error. Ok, entonces, y bueno, al final ya con esto que está aquí, porque esto ya son datos de, de cada una de estas hojas de Excel, yo pude construir mi diagrama. Ese es el diagrama que como tal yo construí, ¿verdad? Utilizando lo que es el método de Seneca, y esta es el diagrama que me da el simulador. Obviamente no van a tener, bueno, si tienen como tal una misma muestran un mismo comportamiento, pero ¿por qué tal vez no es el mismo gráfico que se obtiene? Porque obviamente en el simulador se grafican más puntos, ¿ok? En cambio acá solo tenemos, digamos, 4 o 5 puntos, eh, por lo que necesitaría, si queremos tal vez un comportamiento tal y cual el simulador, necesitaríamos entonces más puntos para poder obviamente graficar. ¿Ya? Pero bueno, lo que yo voy con esto es que tal vez este método es un poco extenso. Me acuerdo que esto que está aquí nos toca hacer en una actividad en clase y al final, bueno, la misma lo tuvo que dejar como tarea porque es muy extenso, muy extenso. Entonces ahí es cuando entra en juego lo que es Python, porque si se dan cuenta, al final este es un proceso iterativo. ¿Ok? Entonces todo esto lo puede hacer mucho más fácil Python. Eso es lo que vamos a ver, o en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, como, bueno, no sé si ustedes ya vieron un poco el código, este código yo lo creé y eso justamente también es lo que les voy a explicar cómo funciona. Entonces, ustedes van a entrar aquí a Replit, me parece que ahí es donde van a estar trabajando. Aquí esto es otro tipo de interpretador, así como tal vez Jupyter o este otro que se llamaba PyCharm, que es el que se trabajaba en fundamentos de programación. Este es otro interpretador, solo que este funciona en línea y si ustedes tal vez tienen alguna duda o algo, me parece que por aquí pueden escribir comentarios y eso los va a ver la profesora encargada. Ok, o incluso ella les puede hacer comentarios en base a su código. Entonces aquí como pueden ver tenemos primero tres imports y es que vamos a utilizar este código que está aquí, donde aquí están todas las funciones SRK. Un ratito por aquí. Bueno, hasta que carguen. Vamos a utilizar también lo que es Matplotlib, que, que con esto se pueden hacer como tal los gráficos y también se va a utilizar NumPy. Déjenme ver si carga esto. Ok, entonces aquí está prácticamente todos los componentes o todas las ecuaciones que vimos acá, todas. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí está para calcular A por componentes, porque primero se calcula A por componentes, luego A para cada fase, A y B minúsculas, luego A y B mayúsculas, los C, el coeficiente de fugacidad, eh, y etcétera. ¿Ok? En este caso, tal vez este código, bueno, y aquí ya se hace el, la metodología de SRK como tal, donde todo esto que está aquí es el lazo iterativo. Todo, todo eso que está aquí.
Que estas se pueden tal vez poner a ver más a detalle, eh, como para tener en cuenta que esto que está aquí hace exactamente lo mismo que indica la metodología. Ahora, como tal, este código es un código tal vez completo en el sentido de que acá, perdón, aquí tenemos un archivo. En este archivo tenemos diferentes componentes, tenemos, y bueno, seguido de eso tenemos mm, las características, por así decirlo, de ese componente. Eso que está aquí, A, B y C, corresponde a los coeficientes de Antoine de cada uno de los componentes. Porque obviamente nosotros, digamos, aquí para trabajar con esto necesitamos las presiones de saturación, pero para los puntos extremos. Entonces, necesitamos aquí esos coeficientes de Antoine para poder determinar esas presiones de saturación a la temperatura que el sistema pide o que nosotros queremos obtener en el diagrama PXY. Aquí tenemos temperatura mínima y temperatura máxima, porque si ustedes tal vez eh, se han puesto a analizar esas gráficas, o perdón, o esas tablas de los coeficientes de Antoine, esos coeficientes suelen ser válidos en cierto rango. Entonces, eso es lo que representa esa temperatura mínima y esa temperatura máxima. Y acá lo que está W, TC y PC son las condiciones críticas, que como ya vimos son necesarias para lo que es el cálculo de A y B de cada componente. ¿Ok? Y estos son los componentes que tenemos. En caso, bueno, este archivo tal vez no está 100% completo. Si no estoy mal, creo que solo hay 40 componentes. Podría haber más si ustedes quieren contribuir. Ahí simplemente aquí comienzan a agregar más componentes que siguen el mismo formato. Es decir, que primero sea el nombre del componente, luego punto y coma, el valor de A del coeficiente de Antoine, punto y coma, B y así. Ok, esos coeficientes de Antoine lo que hacen, trabajan con la ecuación, la que está acá. Eh, por acá, déjenme ver. Aquí está. Trabaja con la forma de logaritmo en base 10, porque pueden ver que aquí está esto elevado a la 10, y la presión y la temperatura en grados centígrados, y la presión que dan es en milímetros de mercurio. Y ya el código aquí lo que hace es pasar eso después a bar. ¿Ok? Eso tal vez es algo que tienen que tener en cuenta si es que ustedes quieren agregar más componentes a ese archivo. Tienen que darse cuenta de que esos coeficientes de Antoine sean para la forma de la ecuación logaritmo en base 10, es decir, logaritmo 10, esto es igual a la presión de saturación, esto es igual a A menos B sobre T más C. T está en grados centígrados y la presión va a estar en milímetros de mercurio. Ok, entonces por eso tal vez es bueno de que si ustedes tienen tiempo, puedan ir revisando este código, porque igual es bueno que se vayan entendiendo, especialmente si les llega a salir un error o algo. Ahí, listo. Y esta cuestión que está acá es perdón, este archivo que está acá, que es otro PY, eso es un como dice aquí, Cubic Root Solver. Es un solver para las raíces de ecuaciones cúbicas. Ahora, ¿en dónde utilizamos esto? Como si ustedes se acordarán, cuando nosotros vamos a trabajar en esta parte aquí, en esta parte de la metodología, necesitamos encontrar las raíces en función a z. ¿Ok? Y como saben, van a haber tres raíces. Entonces, eso es lo que hace este código, que es bueno, esto sí es de alguien aparte, aquí está quien lo creó. Siempre es bueno dar atribución a las personas. Entonces, con ese código se determinan esas raíces, que después son utilizadas como los zetas.
Eso creo que está aquí, aquí está. Entonces, digamos, Z de líquido es el valor mínimo de, de la solución, claro, de la raíz encontrada de la solución de la ecuación de Z, y por el vapor, en cambio, es el valor máximo. ¿Ok? Bueno, aquí sí se pueden dar cuenta, también hay otra función llamada filtrar complejos, porque estas funciones como tal, la de Cubic Equation Solver, te da las tres raíces, y estas tres raíces te da tanto valores reales como valores complejos, valores imaginarios, etc. Entonces aquí obviamente se tienen que trabajar con valores reales. ¿Ok? Y bueno, eso es prácticamente el código como tal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ok, bueno, se mira que no. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar el código. Cuando ustedes le dan run, les va a salir este mensaje en rojo, no le hagan caso, es porque como vamos a trabajar con Matplotlib, aquí va a crear como como un caché temporal, para que aquí después les salga la imagen. Ok, se lo podemos poner ahí un ratito. Y aquí están los componentes disponibles. Como aquí mismo dice el programa, aquí hay que poner qué número de componentes, o sea, no el nombre, sino qué número quiero, y en este caso el número uno va a ser el más volátil. Entonces, digamos, si nosotros vamos a trabajar con este mismo ejemplo para ver cómo nos queda la gráfica, el metano sería metano y n-hexano. Entonces, primero sería el metano, que es el número que está 9, y el componente 2 es n-hexano 14. ¿Ok? Aquí también nos pide lo que es el parámetro de interacción, porque acordémonos que este método como tal depende de ese parámetro de interacción. Entonces aquí el parámetro es 0.0046. 0.0046. Y también nos pide la temperatura del sistema, que esa es otra variable que también nosotros le tenemos que dar al programa. En este caso es menos 19.35. Menos 19.35. ¿Ok? Ya. Entonces, esta es la información que nosotros le damos al programa. Como a veces suelen aparecer este tipo de mensajes. Digamos, los coeficientes de Antoine no son válidos para la temperatura del sistema. Ingresa la presión de saturación en bar para el metano a esa temperatura. Digamos, si nosotros nos vamos acá, el metano, aquí está la temperatura máxima, pero mínima es esta, menos 182, y la temperatura máxima es esta. ¿Ok? Entonces, justamente a esta temperatura del sistema, no, em, esos coeficientes no son válidos. Entonces, me dice que ingrese directamente. Ahora, en este caso, por el metano, me parece que la presión era aproximadamente un bar. Si vamos a poner un bar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, esto que está acá, hasta aquí, hasta este punto, sería hasta la línea 35. Ya acá tenemos, bueno, error, porque eso tenemos que completar. Ok, pero hasta ahí el programa ¿qué hace? Nos muestra cuáles son todos los componentes disponibles, nos pide que determine, que ingresemos un número para el componente uno, y luego esto que es aquí lo que hace es buscar las propiedades. O sea, y aquí ya tenemos las propiedades del componente uno. Lo mismo acá. Y aquí también tenemos lo que es el parámetro de interacción, y todos esos valores, todos los valores que nosotros ingresamos, el programa los valida para que, por así decirlo, si se les va una letra o algo así, el programa después no se caiga. La temperatura también, y aquí lo que hace es calcular esas presiones de saturación, y como se pudieron dar cuenta, primero valida de si a esa temperatura se puede calcular la presión de saturación con los coeficientes de Antoine que tiene
que tiene el archivo. Si no se puede, te dice que por favor ingrese la presión de saturación, pero en bar, ya van a ver. Y de aquí para acá, ahí sí se haría lo que es el código. Como les había mencionado, en este caso, cada una de estas de la función, la que se llama funciones srk.srk, esa que está aquí, lo que hace es que les da los resultados para cada punto. ¿Ok? Entonces, primero, lo que yo tendría que hacer aquí, como dices, hacer una lista. ¿Ya? Digamos, aquí podría ser lista, vamos a poner aquí X, Y, para poner todos los valores que nosotros queremos de X. Puede ser 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Ok, esos son todos los valores que yo voy a utilizar para, eh, para mi lista. Y con eso, obviamente, yo después voy a graficar. Esta va a ser mi línea de burbuja. Estos son los valores. Ok, de ahí lo que yo hago es, vamos a poner acá, hacer un lazo. Entonces aquí puede ser for i, y mejor pongamos aquí x, y pongamos por x y in x, es decir, para ir viendo cada uno de estos valores, ok, cada uno de estos valores, ahí yo voy a usar para cada uno de esos valores la función, que es como está acá. Bueno, si nosotros regresamos acá a revisar la función principal, que es la que ya me da los resultados SRK, me va a dar en este orden. Primero me va a dar cuánto es X1, luego cuánto es X2, luego Y1, Y2 y por último la presión. Entonces, en este mismo orden, yo voy a asignar aquí una, así, X1, X2, Y1, Y2, y esto va a ser igual a funciones SRK punto SRK, y aquí voy a poner, aquí me dice qué punto, es decir, XY, ahí me pide cuál es el componente 1, que ese ya lo identificó el programa, cuánta es la presión de saturación del componente 1, luego me pide el componente 2, luego la presión de saturación del componente 2 y por último el parámetro de interacción y la temperatura. ¿Ok? Entonces esto, el código ya directamente les devuelve cuántos son esos resultados. Y acá yo puedo tener otra lista, aquí que sea, aquí vamos a ponerle mejor, no, vamos a ponerle Y, una lista vacía, y acá también la presión, una lista vacía. Ok, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. No, ninguna. Ok, entonces ya con esto, digamos, nosotros ya tendríamos eso que se acaba de representar nuestra línea de rocío, y luego acá va a ser las presiones para lo que es la mezcla. La mezcla. Listo, entonces, veamos ahí, bueno, de una vez. Y una vez que tenemos eso, simplemente ya podemos hacer el gráfico, ahí es donde utilizamos Matplotlib. Entonces, un ratito. Ok, entonces aquí sería prt.plot, sería X y LP. Y aquí podemos ponerle un color, y vamos a ponerle
nombre, que sería px, o línea de burbuja. Ok, de ahí vamos a hacer exactamente lo mismo acá, pero vamos a ponerle, obviamente aquí los valores de y otro color, vamos a ponerle red, y acá línea de rocío. Ok, no hay que olvidarse de poner los ejes, el nombre de los ejes, el eje X, que sería lo que es composición X1, Y1, y aquí va a dejar así para componente 1.title. ¿Ok? Es decir, que aquí, indistintamente de cuál es el componente 1, aquí va a poner ese nombre, o sea, para dejarlo de manera un poco más abierta en base al componente que va a utilizar el programa, no para dejarlo de manera especificada. El valor Y, perdón, el eje Y, en cambio aquí es presión, y ya sabemos que es presión en bar. Y sería presión en bar. Por último, se le puede poner un título que sea, digamos así, diagrama PXY, que sea acá, componente 1 title, y el componente 2. ¿Ya? Y por último sería aquí plt.title s y plt.legend. Y por último plt.show. Ok, entonces ahora sí vamos a correr nuevamente el programa. A ver, aquí le falta un paréntesis. Ya. Listo, entonces aquí el más volátil era el metano, 9, y de ahí era el n-hexano, 14. El parámetro de interacción era 0.0046, si no estoy mal. Ujú. La temperatura era menos 19.35. Aquí era 1. Ah, aquí es X, Y. Ya ese tipo de pequeños errores a veces puede pasar, entonces es bueno ir leyendo estos mensajes. 9, y si terminamos. 9, 14, 0.0026, menos 19.35, 1. Ya, entonces digamos, aquí como pueden ver, eso es lo que les va a salir en el código. Primero les va a salir las propiedades del metano, que son esas que están acá, las propiedades del n-hexano, y aquí les va a salir cada punto. Que digamos, punto 1, es decir, x100, le va a salir y100 y la presión en bar. Y así. Y acá también, digamos, para el punto x, acá para el otro punto donde es 0.40, les va a salir esos resultados. Pero hay veces en las que hay ciertos errores, digamos. Cuando x1 es 0.80, y bueno, las suposiciones iniciales es eso, pero hay veces en las que no se converge a una solución, ¿ok? Especialmente como les había mencionado acá, nosotros aquí partimos de una suposición inicial, y eso es lo que hace el código. El código parte de una suposición inicial, pero dice que con ese valor inicial no llega a una solución, y que ahí nosotros tenemos que poner otro valor. ¿Ok? Digamos, aquí podríamos poner, aquí tal vez nos podemos basar en la temperatura resultante del punto anterior. Es decir, acá en el punto 0.60
La presión que se obtuvo es de 73. Entonces podríamos poner aquí tal vez 70. Ya, dice que tampoco converge. Entonces podemos poner 10. Ya, a 10 ya, sí pudo ahí dar una respuesta. ¿Ok? Es esto de que cuando no converge, te vuelve a pedir un valor hasta creo que máximo unas 5 veces. Si ya con ninguno de esos valores converge, el programa simplemente lo que hace dice, bueno, voy a omitir este valor y no lo calcula. Y ahí se pasa al siguiente. ¿Ok? Y digamos, acá con x1 pasa lo mismo. Vamos a poner otro valor, 10, 20, 50, 1, 90. ¿Ya? Ahí se han hecho 5 intentos y no se converge a una solución. Listo. Y déjenme ver si ahí sale. Ya, y aquí sale la figura. Ya, tal vez no se ve completa. Ahí está. ¿Ok? No va a ser obviamente exactamente lo mismo que acá, que el, que el de acá, pero sí está, bueno, parecido. Bueno, tal vez la única diferencia es que acá en, en Python, cuando se hace un diagrama utilizando Matplotlib, no se puede poner como las curvas. ¿Ok? Simplemente es como si nosotros aquí en Excel, en vez de hacerlo así, lo pongamos así, con líneas rectas, en vez de un poco de líneas curvas. ¿Ok? Pero sí se tiene tal vez un comportamiento parecido. No sé si hasta ahí tal vez alguien tiene alguna pregunta. Ya, ok, aquí tal vez para corregir este pequeño error, eh, podemos hacer esto. Sería, digamos, if x es igual a 0, ya sabemos que cuando perdón, si el valor es igual a 0, entonces y1 va a ser también 0 y la presión va a ser la presión de saturación del componente 2. ¿Ok? Otra condición sería cuando perdón, es igual a 1. En ese caso, Y1 también vale 1 y la presión va a corresponder a la presión de saturación del componente 1. ¿Ok? Y ahí sí, para cualquier otro valor, es decir, ahí sí, los puntos intermedios se van a calcular cada uno de esos valores. Entonces, veamos de nuevo. Ah, me olvidé de indentar. Ya, entonces sería 9 y 14, 0,0046 menos 19,35, 1, y aquí nos puesto 10. Vemos acá. Ya, déjenme revisar qué pasa aquí. Pero bueno, tenemos 4 minutos, así que voy a cerrar la sesión y por favor, para que se vuelvan a conectar. Listo, a ver, aquí tal vez el error fue de que aquí estábamos calculando, pero no lo estábamos agregando a la lista. Entonces aquí en el momento de que se va a graficar, le va a salir error porque no va a haber consistencia entre el tamaño de una lista y el tamaño de otra. Entonces lo que hice fue sacar esto de este else, y mejor déjenme poner así para que se pueda apreciar mejor. Ahí esto está a la misma altura de estas condicionales y así siempre se va a agregar a la lista.
¿Ok? Entonces, ahora sí, veamos. 9, 14, 0,0046 menos 19,35, aquí 1, cara 10. Ya, ahora sí. Y ahí está la figura. Ahora sí, este que está aquí ya se tiene un poco más de similitud con esta que está acá. Y tal vez la única diferencia, como les había mencionado, es esa curva. ¿Ok? Entonces, bueno, pero esto no solo sirve para esta mezcla, como se pueden dar cuenta, se puede hacer para cualquier mezcla. Entonces, digamos, vamos a hacer ahora para la mezcla, esta que está acá, que dice, eh, cuando dice normal hexano, normal octano, es N hexano y N octano. Entonces, vamos a volver a correr el código. Ya. Entonces, primero, N hexano, N octano. El N hexano es el más volátil, sería aquí 14. El N octano es el 16. Nos dice que el parámetro de interacción es 0, que puede ser 0, y que hagamos el diagrama a 350 Kelvin. Entonces, en este caso, ya tendríamos que poner, como el código pide a grados centígrados, sería 350 menos 273, y eso es 77 grados centígrados. Ok, en este caso, si se dan cuenta, no hay problema. Y directamente acá aparece el diagrama PXY. Ok, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ahora, tal vez en este diagrama salió más bonito, justamente porque el N-hexano y el N-octano sí tienen un comportamiento ideal. Justamente eso también se puede observar en su parámetro de interacción que es 0. Entonces, obviamente, la gráfica que se va a obtener sí es un diagrama em, parecido a los que ya se han visto. Incluso si ustedes aquí le ponen tal vez un poco más de puntos, el diagrama va a ser más parecido a los que se obtienen en los simuladores. Claro, con el Excel no se trabajaría, porque como ya les había mencionado, es un proceso bien largo, bien largo. Justamente por eso se buscó tal vez optimizar esto y trabajar con este código. Por eso, bueno, tal vez era necesario que poder explicarlo, poder explicar bien de dónde viene, eh, para que no tengan ningún tipo de duda. Ahora, este tipo de imágenes, ustedes, bueno, las pueden hacer captura de pantalla y copiarlas, o también me parece que por aquí hay una opción para que ustedes las puedan guardar. Ay, perdón. Aquí está, creo. Ujú. Y pueden guardar la imagen. Ahí simplemente tendrían que ver después dónde les aparece. Digamos, si la ponemos aquí. mm, sí, porque, digamos, acá, pitch es igual a plt.save. Me parece que si ustedes lo hacen de esta forma, acá les sale luego la imagen. Vamos a ver, aquí era 14, 16, 0, 77. Ok, bueno, este código tal vez para guardar la imagen, porque bueno, ahí ya tienen el diagrama, el libro, pueden hacer captura de pantalla, pero sí había una opción en la que se podía guardar la imagen, que no recuerdo muy bien cuál era. Pero bueno, entonces al final con este tipo de código, si se dan cuenta,
en solo 68 líneas, bueno, podrán ser menos, optimizando esto, pero solo en 68 líneas se hizo lo que se hace en como unas 6 hojas de Excel. ¿Ok? Entonces, bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, ahorita, bueno, ahorita es el momento de que pregunten justamente por qué. Tengo entendido que van a tener una actividad con este código. Entonces, como les había mencionado, es bueno que lo entiendan y lo sepan trabajar. Yo tengo una pregunta, pero no es con el código aquí, sino con el otro. No sé si, porque recién entré, quizás no vi esa parte, ¿Cuál? El pero de Unifac. sí, el del coeficiente de actividad. Porque, o sea, se me complica algunos subgrupos, cómo encontrar los subgrupos, porque el día jueves con la actividad de la Miss Miriam, habían Ujú. compuestos que no estaban en la lista y no sabía cómo identificar los subgrupos. Traté de investigarlos así en internet y sí me salían de algunos, pero de otros no. Y no sé cómo hacer, por ejemplo, si no aparece en la lista, cómo lo puedo deducir o algo, o cómo se Ya, podría. a ver, dame tal vez un ratito para buscar ese código. Porque, o sea, ese, bueno, eso como tal no lo había explicado porque tenía entendido de que solo han trabajado con el SRK. Pero bueno, me parece que también han trabajado con el otro. A ver, ¿no? Ya. A ver, en este caso, ya cuando se trabaja con el método UNIFAC, aquí hay que simplemente determinar, como tú dices, los subgrupos, ¿ya? Entonces, digamos, aquí lo que se hace es, digamos, aquí el 1-butanol se le escribe de esta forma, se le escribe, digamos, como CH3, CH2 o H, y el dimetil éter también se lo describe como su forma, o sea, en términos de subgrupos. Ahora, ¿cómo trabaja el código? El código lo que hace es, digamos, le das correr y primero, digamos, te dice el componente uno. Aquí, digamos, en este caso sería el butanol. Te dice que los escribas eh, en esa forma, pero sin poner números, o sea, cuántos de esos subgrupos tienes. Es decir, digamos, aquí tú vas a tener CH3, CH2 o H, perdón, CH2 o H. Y también aquí te dice cómo son esos subgrupos. Digamos, aquí el CH3 lo tienes que escribir así, el CH2 así, el OH así. ¿Ok? Si tienes algún otro componente, aquí está cómo lo tienes que escribir. Y lo tienes que escribir sin poner números. ¿Ya? Y luego con el componente 2 en este caso tiene CH3 y CH3O. Y también te dice que esto tiene que ser escrito seguido de un guión, perdón, de un guión y sin ningún espacio. ¿Ok? Luego el código ahí te va a preguntar cuántas veces aparece el subgrupo CH3 en ese componente. O sea, ahí va a ser uno. Luego el CH2 aparece 3 veces y luego el OH una vez. Y luego para el componente 2 te voy a preguntar cuántas veces aparece ese subgrupo en ese componente. O sea que va a tener uno y uno. Y luego te va a pedir la temperatura de operación, en este caso creo que era 25, y ahí te va a pedir una composición del componente 1, digamos, 0,2. ¿Ya? Y ahí ya te calcula cuáles son los coeficientes de actividad. Ahora, déjame revisar el ejemplo que tú me pasaste. Eh, ya, yo estaba hablando. A ver, aquí te dicen que tienes una mezcla isobutyronitrilo y una butanol. Entonces aquí lo más recomendable es que busques la ecuación como tal, así,
y ahí identifica. Digamos, el isobutyronitrilo, ya. Aquí puedes ver que vas a tener, o sea, en esa parte tal vez te tienes que acordar bastante de orgánicos. O sea, aquí vas a tener dos grupos metilo, y esto es, ay, vas a tener entonces CH3, vas a tener dos CH3, y el de acá va a ser este que está aquí, CH, mm, no, acá creo que sí está. Ya, tiene que ser uno que tenga esto que está aquí, este CN, porque eso es esto que está aquí. Entonces, digamos, aquí tienes un C, CN, aquí tienes un C, ¿verdad? Entonces aquí, como tú sabes, los carbonos pueden tener hasta cuatro enlaces. Entonces, este C tiene uno, dos, tres, cuatro. Entonces sería, en realidad, CHCN. Ok, el problema es que aquí mm, no está. Claro, porque aquí tienes H3, H3. Claro, así sería. Ese sería para el isobutyronitrilo. Y para el butanol, igual lo vamos a buscar acá, butanol. Bueno, aquí te las ya, con la fórmula es más fácil. Digamos acá, para el butanol, entonces tienes aquí un OH, tienes 3 CH2 y tienes un CH3. ¿Ok? No sé si te las hasta ahí, tienes alguna pregunta o alguna duda. No, todo bien. Ya, o sea, la fórmula más fácil sería eso, buscar la fórmula. Si puedes encontrar así, la fórmula así, es mucho más fácil. Ok, déjame igual volver a revisar. A ver. Entonces el componente uno vamos a ponerle que sea el isobutyronitrilo. Entonces que sea CH3, CH2, CN, CH2CN. Y acá OH, CH2, SH3, CH2. Y aquí es 2, y también es, no, uno sería. Uno, 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 3. La temperatura de operación, ¿cuánto era? 302, pero sería 302 menos 273, 29, y sería 0,45. Ya, entonces el componente más volátil, bueno, habría que ver, veamos. Componente más volátil. ¿Cuánto es el punto de ebullición isobutyronitrilo? Butiro, Butyronitrilo. 105. Y el butanol creo que es menor. Ah, no es mayor. Entonces el componente más volátil sería componente uno, que sería, entonces este es su coeficiente de actividad. Y aquí tal vez yo diría que, mm, yo diría que la respuesta sería la A, tal vez por este tema del
del CH. Sí, porque aquí los parámetros de sus grupos, aquí, aquí está, no. Sí, porque digamos aquí para el CCN solo tenemos estos tres y de ahí no tenemos otro más que considere el CN. Ujú, claro, eso es lo que tal vez yo diría, a menos de que la MIS haya, no creo porque esos son los archivos que utilizan, haya agregado el CHCN. Ujú. Pero bueno, algo así sería. De Ahí, ajá. compuesto ahora el 1.170 era la B. Este, 1.170. Sí. Sí tendría sentido. O sea, digamos, a la final, con este valor que está aquí, usando el CHCN2, con ese valor, el coeficiente del componente 1 da 1.20. Entonces, tendría sentido que esté alrededor de ese valor, ya sería 1.17, 1.20. ¿Por qué? Porque en sí no es este que está, no es este componente que deberíamos utilizar, solo CHCN. Y el Ya. 117 que está más cerca, 1.17 está Ujú. más cerca. Ajá. Incluso tal vez, o sea, tendría sentido también que sea menor, porque al final tiene un hidrógeno menos, ¿ya? O sea, esa tal vez sería como la forma de yo poder explicarlo, justamente porque, bueno, esta sería la identificación de subgrupo, ¿ok? Déjenme tal vez buscar ya, entonces como les había mencionado, buscar, si no se acuerdan, digamos yo, de estas cosas a veces no me acuerdo, entonces, buscar terbutanol. Ya, aquí cuando te dan así la fórmula ya más condensada es mucho más fácil. Entonces, digamos, vamos a ponerse así. Ya. El terbutanol, eh, butanol sería 3 CH3 y 1 COH. Me parece que sí está por acá. Aquí está. No, perdón. Sería aquí un OH, porque es un alcohol. Entonces veamos también acá. Entonces sería H3, 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 un OH, aquí está, y un C. Y C, aquí está, un C. ¿Ya? Aquí nos vamos a poner el punto de ebullición para determinar cuál es el más volátil. 82. ¿Ya? Ese sería uno. Acá el metil, terbutil, éter. Entonces, metil, terbutil, éter. Ya, aquí está más fácil. Entonces sería 3 CH3, ay, perdón, 3 CH3, un C y uno que tenga OCH3. Tenemos acá, sí, por acá. Ahí no debería ser CH3CO. Ajá, este que está acá. Ujú. Sería 1 CH3CO. No, sería 1 C y acá 1 CH3O.
Porque aquí, mira también en la parte, o sea, cuando ves estos ejemplos, ese que está aquí, digamos, es una cetona, este grupo como tal. En cambio acá, si lo pones así separado, ahí sí es un éter. Y el C se lo puedes dejar solo. Ah, ya. ¿Ya? O sea, tal vez es bueno cuando ustedes vayan a hacer esta identificación también hacerlo con estos ejemplos. ¿Ya? Porque eso también sí sirve bastante. Y aquí vas a poner punto visión. 55. ¿Ya? Entonces, el más volátil, el metil butil éter. Menos volátil, o sea, me piden el del terbutanol. Y eso sí es en grados Fahrenheit, por si acaso, no es que la mí se confundió. Sí, lo puse en grado Fanny. Ya, entonces en grados centígrados, la misma puso todo en otras unidades. Listo. Entonces, ahora sí, veamos. Entonces, para el componente uno aquí indistintamente pueden poner el componente uno como el más volátil o el menos volátil. Ya simplemente que ustedes después se acuerdan de cuál es cuál. Ya, entonces el componente uno es CH3 OH C. Componente 2 es H3 C CH3O. ¿Ya? Entonces, en el primero, ¿cuántas veces aparece CH3? Tres veces. Una. El componente 2, CH3 aparece tres veces. C una y de acá una. Temperatura 25. ¿Y de qué composición es? 35, ya está, 0,35. ¿Ya? Entonces, el componente menos volátil, que sería el terbutanol, sería 1,36, es decir, el que está acá, 1,373. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero con respecto a los de la parte de los ACH. O sea, sé que en el tolueno se usa uno de esa parte de ACH3 y Ujú. eso, pero ¿en qué otros compuestos debería usarlo? Porque ahí solo salen esos dos. Ya, eso es cuando tú tienes anillos aromáticos, ¿ya? O sea, A es de, como dice, carbono aromático. Entonces, digamos, el benceno, voy a poner aquí, espera, un ratito, ya, digamos, el benceno, sabemos que es algo así. Sí, ¿verdad? Ya, y aquí cada carbón, sabemos, si te das cuenta aquí, primero, esto es un anillo, entonces ahí yo ya sé que tengo que utilizar uno de estos dos grupos, ¿ya? Entonces, pero este C es un C que aparte de estar en el anillo, como el carbono puede tener hasta cuatro enlaces, también tiene aquí conectado un H, ¿ya? Entonces, a la final, este es un carbono que está en un anillo aromático, pero que también está conectado a un H, que eso es lo que está acá, ¿ya? En el caso del tolueno, digamos, tolueno, aquí nosotros tenemos, aparte de eso, te está conectado acá. Uy, en una puntita tenemos un CH3. ¿Ya? Entonces ahí ese carbono
es un carbono que está en la parte, o viene de una estructura aromática, pero aparte está conectado a un CH3. Es esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, digamos, cuando en sí tú tengas estructuras aromáticas, o sea, anillos aromáticos, ahí tienes que ver, digamos, si ese carbono está a un CH2, entonces este carbono, todo eso como tal, va a ser este que está aquí. Si está conectado a un CH3, va a ser este que está acá. Y si no, o sea, si aparece o aparentemente no tuviera nada, es porque tiene un hidrógeno, y entonces sería el que está aquí arribita. No sé si tal vez con eso me hice explicar. Sí, ya entendí. O sea, ¿Ya? ahí tengo que poner por cada cantidad de, por ejemplo, si es benceno, serían de los 6 carbonos, como solo tienen hidrógeno, serían 6 ACH. Exacto. En cambio, en el tolueno, tal vez volver a graficarlo, 5, digamos aquí es el tolueno, ¿verdad? Así, 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 aquí un CH3. Ya, entonces aquí 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, tienen un H, solo un H. Bueno, ahí, no sé por qué le pasa la tabla. Entonces aquí serían 5 que están de esa forma, ACH, y solo uno es ACCH3. Ah, ya, ¿Ya? ya. Y digamos, en el caso, déjame ver si tenemos tiempo porque sé que ya se va a acabar. Tenemos, bueno, un minuto. En el caso del etilbenceno, déjame mejor otra vez. Etilbenceno. Ya, por eso, o sea, cuando vayan a hacer esto, siempre es bueno tener la estructura al lado. Entonces, digamos, en el etilbenceno, aquí dice, tenemos 5 ACH, 1, 2, 3, 4, 5. Este que está aquí es un CH2, porque aquí tiene, ajá, este es un CH2 y por acá está conectado un CH3. Ok, entonces solo como para terminar la explicación, digamos aquí el etilbenceno, eh, podemos ver que aquí tenemos, digamos, este tipo de estructuras es las que nos ayuda a identificar de mejor manera los subgrupos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 CH de una estructura aromática. Ese que está aquí es un ACH2, pero que está conectado a un CH2. Entonces aquí esta sería otra estructura. Y por último tenemos un CH3. ¿Ok? Entonces ahí seguiría esa estructura que está acá, del etilbenceno. Ujú. Y bueno, eso sería todo, chicos. Que tengan un buen día.